damos por inicio esta sesión del Seminario de la Antropología. Perdón, ahora tengo que quedar aquí porque están las cámaras. Les doy un poquito de contexto. Bueno, nuestra invitada tuvo un problema con su auto, entonces se tuvo que quedar y estamos haciendo una grabación por Zoom y por Facebook. Bienvenidas a las personas que nos acompañan por Facebook, bienvenidos aquí a los compañeros del auditorio. Bueno, pues estos seminarios de área, el seminario del área de antropología, es un espacio para el diálogo con los alumnos, con los especialistas, para el público en general, donde bajo la perspectiva antropológica y en conjunción con las ciencias cognitivas, pues tratamos de develar qué es eso de la cognición humana bajo, digamos, un aspecto histórico, evolutivo y, bueno, contextualizado también en un ambiente sociocultural. Les platico un poquito de las líneas de investigación que tenemos en el laboratorio, pues el uso de los modelos de primates no humanos para entender la evolución de la cognición de los humanos, pero también de los homínidos fósiles y su organización social. También estamos con una tesis de aprendizaje en cazadores-recolectores, salud mental, teorías intuitivas y modelos causales. También hay gente interesada en cosas de antropología visual, diversidad, género y cognición. Y bueno, pues un trabajo de investigación que tenemos sobre todo en la Sierra de Huautla y en Ocultuco, Morelos, en relación a la ritual y cognición, en relación a los sueños. Bueno, pues los seminarios para este semestre son, normalmente son los jueves, de 1 a 3, pero bueno, pues por esta ocasión lo hicimos en este día. Vamos a tratar de grabar las sesiones. Algunos seminarios son abiertos, en otros simplemente los alumnos presentan sus avances de investigación. Bueno, pues tengo el honor de presentar a mi colega, la doctora María Guadalupe Méndez Cárdenas. Ella es bióloga evolutiva por la Facultad de Ciencias del UNAM, con grado de maestría en sistemática por el Instituto de Ecología y tiene un PhD en biología animal por la Universidad de Medicina y Veterinaria de Hannover, Alemania. Bueno, pues actualmente coordina ni más ni menos que un proyecto que tienen ahí en el Instituto de Investigaciones Antropológicas en África, que se llama Interacción entre primates humanos y no humanos en el Parque Natural de Monte Allen, en Guinea Ecuatorial. Un estudio etnoprimatológico sobre la comunicación interespecífica. Bueno, pues la doctora Méndez ha realizado estudios en genética, filogenética molecular, bioacústica, diversidad biocultural y bueno, pues articulando los aspectos socioculturales en poblaciones humanas con la diversidad biológica. Por ejemplo, también le han traído temas de domesticación del maíz. Actualmente es profesor e investigador en la carrera de biología en la UAM Xochimilco, en el Departamento del Hombre y su Ambiente. Nos conocimos, la conocí a ella cuando estaba en su postdoctorado en el Instituto de Investigaciones Antropológicas, yo estaba en el doctorado. Y bueno, pues de ahí nos hemos seguido un poquito, aunque no nos hemos visto tanto como yo quisiera. Place another job or speak 750 nearby and tap its link button to link them together. Texto para reiniciar, hay algunas cosas, estaba viendo unos árboles filogenéticos que tenemos pendientes. Bueno, pues tiene una amplia experiencia, puedo destacar que tiene más de 30 publicaciones entre artículos nacionales, internacionales y capítulos de libro. Ha participado como conferencista en por lo menos 38 eventos, incluyendo seminarios, foros, congresos nacionales e internacionales. Y permítanme, antes se apagó tu micrófono, me parece, Diana. Creo que ya. Y está encendido el que dice extensión 5, entonces de repente se oye un poquito de ruido. Ya, entonces no me escucharon nada. No, sí, la última parte fue cuando se apagó nada más. La ultimito ya.
último renglón, yo creo. Ok, bueno, pues estaba hablando de tus publicaciones. Sí, y les comentaba que tenemos algunos problemitas técnicos, entonces antes de pasarte la palabra, déjame que te hagan la proyección por acá. Sí, perfecto. Okay. Perfecto, gracias. Bueno, entonces, como les platicaba, vamos a entrar un poco en esta cuestión de qué es la comunicación vocal, los estudios, no sé si en el auditorio, bueno, son más de psicología, o también antropología. Levanten la mano, los que son de psicología. Ajá. Ok. Bueno, entonces, comenzamos, ¿qué es esto de la comunicación vocal? Porque, bueno, como ustedes saben, hay distintos tipos, ¿no? Puede ser la comunicación escrita por señales químicas, la comunicación incluso química, ¿no? También se puede hablar a nivel de moléculas, bioquímica, etcétera. Pero aquí en particular vamos a hablar sobre qué es la comunicación vocal, ¿no? Y cómo es que los sistemas de comunicación vocal han evolucionado, es una de las grandes preguntas, y de ahí se deriva qué reglas no existen, si acaso reglas en la comunicación vocal en primates no humanos, y cómo estas, digamos, reglas están vinculadas a ciertas pautas de comportamiento social, ¿no? Entonces, bueno, para poderle entrar un poco a esta parte, hay varios enfoques. Uno podría ser cuáles son, o sea, el funcional, ¿no? Cuáles son las funciones sociales, ¿no? Que tienen este tipo de comunicación vocal, ¿no? O sea, los llamados que le llamamos. Una pues sería, por ejemplo, agrupar, la agrupación, ¿no? Toda esta idea de que, bueno, la función sería llamarles a los otros como para hacer piña, ¿no? Para agruparse, aumentar también la cooperación dentro de los grupos, más que entre grupos sobre todo es avisarse, ¿no? De cierto territorio, y también tiene la función, o puede tener la función de mantener alejados a los rivales o bien reducir el conflicto, ¿no? Es decir, en vez de entrar físicamente en una confrontación por territorio, digamos que la comunicación vocal funciona como un regulador para evitar llegar a los golpes, ¿no? Como diríamos los humanos. Otra aproximación para su estudio sería qué información contienen los llamados, ¿no? Dentro de sus sonidos, digamos. Y entonces, bueno, se sabe que estos llamados o la comunicación vocal contiene información sobre las especies, sobre las poblaciones, sobre los individuos, pero también sobre referentes externos, es decir, que nos están comunicando algo de lo que está pasando fuera del individuo, es decir, sobre los objetos, ¿no? ¿En dónde? Y luego una tercera pregunta que surge es ¿en dónde están contenidos estos mensajes específicos? Y para ello, pues vamos a tener que estudiar tres aspectos, ¿no? Uno sería la estructura física de estos llamados, la cual le vamos a llamar sintaxis, es decir, sería la aproximación más estructuralista, ¿no? Dentro de estas preguntas de la función y del contenido del mensaje. Después vamos a tener otra parte que sería estudiar la producción, es decir, el comportamiento, no solamente cómo se produce físicamente o fonéticamente, ¿no? O sea, toda la parte anatómico-funcional, sino cuál es el comportamiento del emisor que lleva a cabo la producción de ese sonido. Y finalmente, y esto, bueno, pues los grabamos, ¿no? Y hacemos análisis, digamos, acústicos de lo que puede ser el sonido, y esto se correlaciona con el comportamiento. Y finalmente, el efecto que tiene la producción de estos sonidos sobre el receptor, y a esto le vamos a llamar la percepción, ¿no? Es decir, ahí es donde entran todos los estudios que se llevan a cabo dentro de la bioacústica, que es una rama que estudia todos los fenómenos del sonido en la naturaleza, su propagación, etcétera, pero en particular en el comportamiento lo que nos interesa saber es, ¿ese sonido en particular tiene un efecto específico sobre el receptor o simplemente es un sonido X, ¿no?
Y bueno, pues aquí podemos estar hablando, haciendo una analogía entre habla como señal, sintaxis como estructura y semántica como significado. Ok, digamos que voy a intentar entrar en estos 6 aspectos muy rápidamente, no se crean que porque son como temas muy diversos, nada más es como una introducción dentro de las cuestiones de la evolución del lenguaje, qué se ha dicho como mito, religión y finalmente ciencia. El lenguaje, una definición del lenguaje en sentido estricto y en sentido amplio. ¿A qué nos referimos con esto de la doble función del lenguaje? La doble articulación, brevemente, ¿qué son estas teorías del origen del lenguaje? ¿Cuántas teorías sobre el origen del lenguaje? ¿A qué conclusiones han llegado? Y como les decía, si nos da tiempo, llegamos a esta parte de los duetos. En justamente el trabajo que hice de doctorado ya hace unos años, trabajé esta cuestión de la monogamia y el vínculo con los duetos. Los duetos son cuando, pues así como los cantantes, ¿no? Está Amanda Miguel y el marido y así hacían sus duetos. Lo mismo ocurre en lemures, que son una de las especies, digamos, más basales dentro del orden de los primates, es decir, digamos que son como los que mantienen las características más ancestrales. Y algo muy curioso es que estos lemures tienen un sistema, bueno, no lo sabíamos, lo supimos ya hasta que fuimos a estudiarlos durante un tiempo, pensamos que solamente eran parejas y vivían de manera solitaria, y intentamos comprobar qué tanto realmente eran especies monógamas, y descubrimos este vínculo que existe entre la monogamia y los duetos. Bueno, entonces, el primer mito, ¿no? Es esto de la Torre de Babel, ¿no? Que ya ustedes conocen, que en esa época, ¿no? Y en el siglo, bueno, ya hace varios siglos, el lenguaje más que un medio de comunicación claro, se ha percibido muchas veces como un medio de no comunicar, ¿no? De no comunicación o de, digamos, de engaño, o sea, de que realmente las lenguas, ¿no? O el lenguaje hablado no necesariamente llega a ser tan claro. Y bueno, entonces también se hablaba que era de un origen divino, ¿no? No era un invento, sino un don, una especie de don, y que sin lenguaje, ¿no? No existe el humano como tal, ¿no? Y entonces la constitución del mundo o de la creación del mundo comienza a ser, ¿no? Cuando son nombradas. Y esto es interesante, digo, pongo este como ejemplo, pero en casi todas las culturas existe esta noción de la confusión de las lenguas y de la división o de la ruptura, o en este caso por la religión judeocristiana, pues del castigo, ¿no? Entonces el castigo era justamente esta idea de que, bueno, pues ya nadie se entiende, ¿no? O sea, en un origen todo el mundo se entendía, y ya después surge toda esta diversidad idiomática que genera que ya no, pues ya prácticamente no se entienda la humanidad, ¿no? Otro que me pareció interesante, por eso les digo, voy pasando muy rápido, está el del Popol Vuh, ¿no? Hay muchos de estos, y bueno, en antropología nos gusta mucho toda esta parte de las ideas del origen. El de los Vedas, y fíjense, bueno, es de esta parte de Afganistán, Pakistán, India, etcétera, hacen mucha asociación con patrones numéricos, ¿no? También hay una corriente, ¿no? Y dentro de la propia ciencia, la idea de que las matemáticas, ¿no? Pueden explicar de alguna forma al lenguaje, ¿no? Y entonces ellos hablan de estas manifestaciones del sonido en forma de patrones numéricos, ¿no? Que son la base de la existencia del mundo. Y bueno, pues no me voy a meter más en esta parte, porque lo que nos interesa es, bueno, en realidad el sitio, digamos, sistemático para la investigación sobre el origen del lenguaje, pues es la teoría de la evolución, y desde el punto de vista científico, pues advierte que el lenguaje, ¿no? Darwin lo comenta, aparece por imitación, ¿no? O sea, ya desde aquí, todos estos estudios que hacemos sobre empatía, imitación, aprendizaje, etcétera, Darwin lo plantea en la teoría, en el origen del hombre, sobre la capacidad que adquiere el humano a través de la imitación y la modificación de sonidos naturales, ¿no? Es como pudo, o sea, él se va por la teoría más vocal, ¿no? Del origen del lenguaje, porque también hay, ahorita vamos a ver teorías gestuales, etcétera,
y nos plantea que simplemente, ¿no? Utilizamos o imitamos y modificamos sonidos naturales, ¿no? El lenguaje es un tema que a mí siempre me ha apasionado, ¿no? Porque además es así como justo esta interfaz en donde podemos trabajar antropólogos, lingüistas, primatólogos, etcétera. Y bueno, y siempre se ha considerado, o lo que podemos ya considerar como lo último, ¿no? El último bastión del humano. ¿Por qué? Porque justamente cuando empezamos a trabajar o investigar en primates, cada vez o sea, todo aquello que parecía que nos diferenciaba, ya saben ustedes que solamente tenemos como, o sea, compartimos el 98% de la genética, lo cual no significa que decimos, y ese 2% que es tan pequeñito, ¿por qué nos hace tan diferentes, no? Entonces siempre esta cuestión de sacarnos un poquito del grupo de los primates nos ha llevado a estudiar cuáles son nuestras diferencias, ¿no? Y cada vez nos damos cuenta que tenemos menos, ¿no? Entonces, el lenguaje es uno de estos últimos bastiones, ¿no? De lo que es humano, pero ya Darwin había dicho que en realidad esto tampoco nos distinguía de los animales inferiores, algo que siempre les digo a mis alumnos, cuando se ven los textos inferior y superior, muchas veces pensamos en estas cuestiones de jerarquía, de superioridad, que bueno, probablemente para este siglo sí, pero por favor ustedes ubíquenlo en términos de basales, cuando vemos un árbol filogenético, ¿no? Las ramas que están, digamos, como más, las primeras, ¿no? O sea, las que mantienen esas características ancestrales, a eso Darwin le llama inferior, ¿no? Lo que pasa es que después ha sido interpretado como de inferioridad, ¿no? En términos de jerarquías. Entonces dice, bueno, ni siquiera es la articulación de los sonidos, ¿no? Lo que constituye el carácter distintivo, puesto que él hace mucha cita a los loros, ¿no? Tienen esta capacidad, y tampoco es de conectar los sonidos, ¿no? Esta cuestión que les hablaba yo de la referencialidad, concretos con ideas concretas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque también se les ha enseñado a aves o a loros, incluso también a primates, a hacer ese vínculo, ¿no? Un sonido y el significado concreto en un objeto, en una persona. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Según plantea Darwin, dice, bueno, realmente lo único es nuestra capacidad casi infinitamente, o sea, la que tenemos mayor de asociar más sonidos e ideas diversificados, ¿no? Que lo tiene un ave. Y eso tiene que ver con el gran desarrollo de nuestras capacidades mentales. Pero los otros dos aspectos, ¿no? Tanto la articulación como la conexión entre sonidos e ideas, ¿no? También la pueden llevar a cabo organismos como las aves. Ahora, pasando al segundo tema, ya ven qué rápido vamos, ya estamos en el 3. este, la definición, bueno, los tres autores que les pongo aquí, Mark Hauser, Noam Chomsky, Tecumseh Fitch, publicaron ya hace unos años este artículo que después fue discutido y criticado por Pinker, por Jackendorf y por Bloom, que son otros investigadores. Pinker me parece que es antropólogo y lingüista, y es curioso porque Chomsky, bueno, también es un lingüista, se une ya como en sus últimas etapas, ¿no? Que trabajaba estas cuestiones del lenguaje con estos dos que son biólogos evolutivos, y curiosamente ellos como biólogos evolutivos le quitan peso y ahorita les voy a enseñar rápidamente los esquemas, perdón, aquí está, le quitan peso a la selección natural, ¿no? Y entonces, bueno, primero nada más les quiero decir, ¿qué es esto del lenguaje en el sentido amplio? Es justamente todas aquellas características que ven en la circunferencia mayor que compartimos con prácticamente todos los mamíferos y probablemente muchas aves y algunos otros animales, ¿no? Entonces dice, bueno, y si se dan cuenta ya aquí la parte pequeñita, no sé si se alcanza a ver el cursor, serían los mecanismos únicos que se presentan en los humanos. Y aquí no lo pone, pero uno de estos mecanismos que ellos mencionan es la recursividad. Es decir, todo lo que tenemos aquí afuera involucra mecanismos que están presentes en los animales, ¿no? Teoría de la mente, producción vocal, aprendizaje de señales, percepción del habla, esta otra palabra que la ponemos en alemán porque no tiene en inglés, necesidad de comunicar o informar, Mitteilungsbedürfnis,
fonología combinatoria, que vamos a ver un ejemplito de eso, proporcionalidad, todas estas características que a lo mejor muchas de ustedes les suenan extrañas, pero bueno, habían sido consideradas dentro de las características humanas, ahora vemos que no, están involucradas en el amplio sentido del lenguaje, ¿no? Y aquí tenemos otra gráfica, ¿no? En donde nos están explicando en este mismo artículo que van a existir factores externos, y aquí es en donde les digo que va a ser interesante lo que ellos proponen, y factores internos dentro del lenguaje, ¿no? Y bueno, y aquí otra vez nos vuelven a poner FLB, es lenguaje en el sentido amplio, FLN, lenguaje en el sentido estricto, ¿no? Y aquí en medio es donde les digo que estaría la recursividad, ¿no? Y obviamente la memoria, la digestión, la circulación, la respiración van a ser factores internos, de presión interna, para la producción del lenguaje. Y también tenemos factores externos, ¿no? Ecológicos, físicos, ¿no? Como les decía yo, de transmisión del sonido, culturales y sociales. Pero ellos lo que proponen, bueno, y esto es lo que ellos mencionan, ¿no? Solamente digamos, lenguaje en el sentido estricto lo vamos a encontrar en humanos, ¿no? Y el sentido extenso es lo que vamos a compartir con prácticamente casi todos los animales. Ahora, lo interesante aquí es que ellos consideran, fíjense, a diferencia de los lingüistas, que ellos dicen no fue la selección natural la que seleccionó la capacidad del lenguaje, ellos dicen que posiblemente algunos aspectos, no todos, del lenguaje, son productos secundarios de límites preexistentes, más que productos finales de la selección natural. Es decir, como que el lenguaje no fue una característica que fue seleccionada por una ventaja adaptativa, ¿no? Sino que más bien pudo haber sido que antes había otra función y ellos proponen una, creo que que es justo, sí, la cognición espacial, la navegación y la memoria episódica, ¿no? Y entonces es muy interesante porque a diferencia de los lingüistas que lo ven como más adaptacionista, ¿no? Ahora sí que son más darwinistas que Darwin, los biólogos justo proponen lo contrario, ¿no? Que quizás esto fue como una característica secundaria de la capacidad que teníamos para la navegación espacial y la memoria episódica, ¿no? Entonces, bueno, lo que están diciendo es que pudo haber evolucionado por otras razones más allá que la mera comunicación. Entonces, lo interesante aquí para concluir esta parte, relativizan el peso de la presión selectiva y le dan más peso a la organización interna, es decir, estos factores externos que les ponía de cultura y demás, ellos como que dicen, no es tan importante, ¿no? Que bueno, ahí sí es todo este debate con la parte de los lingüistas y antropólogos, sino que la reorganización mental, ¿no? Es como, digamos, la parte más importante. Entonces, hablan que las presiones internas van a ser más grandes que las externas, claro, sin negar estos antecedentes de tipo biológico, y proponen que el origen del lenguaje es funcionalmente neutro. Cuando en biología o en evolución hablamos de funcionalmente neutro, estamos hablando, o sea, no es que no tenga una función, ¿no? O sea, hoy ahorita justamente vamos a entrar a la parte de las funciones, sino que no fueron seleccionadas por una ventaja adaptativa, sino que puede haber ocurrido, y esto es algo que a veces en la parte de los lingüistas se pierde esa información, la evolución neutral tiene que ver con un mecanismo de la evolución que es la deriva génica. ¿Sí? O sea, siempre hablamos de selección natural, pero la selección natural actúa sobre fenotipos o características ventajosas en poblaciones muy grandes. Pero cuando ocurren cuellos de botella, las poblaciones se vuelven pequeñitas y entonces esos cambios genéticos o mutaciones que pueden dar lugar al origen, ¿no? Y ahorita vamos a ver que FOXP2 es un gen que se pensaba o se piensa que está vinculado a la aparición del lenguaje, en realidad lo que ocurre es que se fijan características, pero al azar, ¿no? Y se había pensado que, bueno, cuando se da esta reducción, ¿no? Cuando periodos de glaciación, ¿no? ¿Cómo se llama? De extinción masiva y se reducen las poblaciones, de repente se fijan, ¿no? Características que pueden o no ser adaptativas.
pero cuando son neutras es que justamente no dan una ventaja, pero tampoco tienen una desventaja adaptativa. Sin embargo, digamos que en el paso de las generaciones, eso puede cambiar, ¿no? Pueden llegar a una cima de mayor adaptación o a un valle, ¿no? Y entonces esto tiene que ver más con la genética de poblaciones. Cuando estamos hablando de que el origen es funcionalmente neutro, estamos hablando de esta parte más biológica, ¿no? Ok, ahora, sin embargo, la función, o sea, del lenguaje como tal, se ha dividido en varios aspectos, ¿no? Se habla de una doble función del lenguaje, y es esto que estábamos comentando, de la referencialidad, y uno de los estudios pioneros, que por cierto yo nunca pude, bueno, lo reproduje, pero nunca me salieron los datos, y me conseguí un sonido de águila, de un silbatito que me hicieron los de Grupo Tribu, y luego también con el krill de un caballo y un tambor hacíamos el sonido de unos, que bueno, en este caso no era leopardo para primates en México, sino era jaguar, y ese último sí no lo hice, llamado de alarma ante una boa. Y entonces lo que nos presentan, fíjense del lado izquierdo, Dorothy Cheney y Robert Seyfarth, es que los primates, los verdes, hacían llamados que era el mismo tipo de llamado o forma. Ustedes van a ver puros rayones, pero ya una vez que uno hace los estudios, podemos ver que siempre que hay un águila, ¿no? O por lo menos esto es lo que nos dicen Cheney y Seyfarth, se produce un patrón de sonido distinto a cuando hay un leopardo y distinto a cuando hay una boa, ¿no? Esto ha sido difícil de reproducir en algunos, no he hecho otra vez una revisión, a ver que otros, yo lo he hecho en varias especies y no es tan sencillo. Y lo que sí hizo Domingo Ordóñez, que estuvo en el Instituto de Psiquiatría haciendo su tesis de maestría y doctorado con los monos araña, fue encontrar esta otra función, ¿no? O sea, bueno, la doble función significa que existen funciones referenciales y funciones emotivas, y obviamente en el lenguaje ambas van a estar mezcladas, ¿no? Sin embargo, digamos que pueden ser indicadores del tipo de comunicación que se está llevando a cabo. Y entonces otra marca característica de la función emotiva son la tonalidad o la ruidosidad que puede tener un sonido. Entonces, él encuentra que las llamadas, digamos, afiliativas tienden a ser más agudas, tonales y moduladas. En cambio, las ruidosas, perdón, las agonísticas, es decir, cuando hay conflicto, pues tienden a ser ruidosas, tonales. Y bueno, y suena como bastante lógico, pero no necesariamente es así, ¿no? A veces hay ciertas combinaciones y a lo mejor esto tiene que ver con los estados emocionales que puede tener el organismo, ¿no? Y eso obviamente también nos pasa a nosotros. Entonces, en cuanto a la doble función, nos estamos refiriendo a esta función referencial mezclada con la función emotiva, y bueno, nada más como una definición, en la función referencial, justamente digamos que lo que se evita es la confusión entre el signo y el objeto, es decir, eh, lo que se describe es al objeto, ¿no? O sea, el mensaje está sobre el objeto. Y en cambio, en la función emotiva o expresiva, esta va a ser más bien una manifestación espontánea, y digamos, lo que se está contraponiendo es el mensaje con la emisión o el emisor, ¿no? Y en el otro caso, en la referencial, es el mensaje con un objeto. Y aunque sea un animal, ¿no? O un depredador, finalmente es el objeto, ¿vale? Y ahora, ay, perdón, bueno, aquí está un poco la misma presentación, perdón, las mismas gráficas de Cheney y Seyfarth, y lo que nos dice Zuberbuehler sobre esto es que los mecanismos que subyacen a esta producción incluyen, o sea, necesitan incluir una representación mental sobre el estímulo que evoca, ¿no? Es decir, en el momento que se escucha la llamada que está asociada al águila, hay una representación mental, aunque no vean al águila, ¿no? Hay una representación mental de ese objeto, ¿no? Y esto se determina, esta información determina como un llamado que se produce y que va a estar, o sea, que está siendo interpretado mentalmente. Ahora,
¿qué otros mensajes también pueden estar teniendo representaciones mentales? Yo con lemures trabajé estos llamados que tienen aquí a la izquierda, que son los llamados, no veo, no, los llamados sexo específicos, que eso nos facilitó mucho el trabajo en la cuestión monogámica y de los duetos. ¿Por qué? Porque las vocalizaciones de machos y de hembras son muy específicas. Entonces, esto también evoca una representación mental de, si a lo mejor no conoces a la persona, pero los primates pueden ubicar si son machos o si son hembras y tener quizás no solamente una representación mental del género, sino de qué individuos. Y esto fue otro estudio que se hizo con babuinos, en donde existen llamadas individuales para avisar a otros, ¿no?, de la presencia de otro individuo de manera específica. O sea, no es de que, reconozco la voz de Helen o de Val o de Champagne, ¿no? Sino que reconozco, ¿sí?, un llamado que me está diciendo que viene, ¿no?, ese primate o que está presente ese primate. Entonces, pero bueno, y también existen los rasgos a su vez específicos de Camila, de Helen, ¿no? O sea, la producción de sonidos en humanos también ocurre, ¿no? Es prácticamente casi una huella digital, ¿no? En los primates también los sonidos tienen esa huella digital. Lo que no sabíamos es que su oído, ¿no?, sea capaz para distinguir esas diferencias individuales. Nosotros, por ejemplo, no podemos distinguir diferencias en el ultrasonido, ¿no? Mientras que los primates que producen, hay algunos primates que se ha visto que producen ultrasonido, pues ellos sí lo detectan. Nosotros íbamos y grabábamos y no sabíamos que se estaban comunicando en digamos, en un vector donde no podíamos escucharlos, ¿no? Y eso pasa con muchos otros animales. Bueno, y esta parte de especies específicos fue también un trabajo que elaboré junto con investigadores en Alemania de las distintas especies que se distribuyen en sistemas riparios. Y entonces teníamos primero pues todos los datos morfológicos. Parecía que solamente en toda la isla, para esta especie en particular, se decía que solamente había 2 especies, una en el este y otra en el oeste. Entonces empezamos a hacer el muestreo a lo largo de las 2 costas y de sonido y también genético, ¿no? Ya la parte genética la hizo otro investigador y vimos que acústicamente eran muy distintos, aunque fenotípicamente ustedes los ven, bueno, sí podemos ver que uno es más oscuro, pero eso es por la foto, ¿no? Pero realmente la morfología son especies crípticas, no podemos diferenciarlas. Una vez que los grabamos, pudimos diferenciarlos y ver que los sonidos nos permitían diferenciar entre estas especies, ¿no? Y entonces, no sé si se va a escuchar, a lo mejor no se escucha, me avisan. Aquí tenemos cómo suena de un mismo género de distintas especies que están distribuidas geográficamente. Esta es la que está, como habíamos visto, ahí. Perdón, es que quise mover y no se pudo. En el sistema interripario 1, después nos fuimos, bueno, el 5 no tengo aquí una muestra, el 6 va siendo más agudo, ¿no? Y el 7 es el más agudo, ¿no? Y entonces esto, bueno, pues obviamente para hacer una publicación o digamos, bueno, más que para la publicación, la justificación de por qué realmente las vocalizaciones pueden servir y llevan mensajes específicos, tenemos que hacer todo un análisis estadístico. Para ello colectamos de 21 machos que fuimos observando durante las 2 primeras horas en estas regiones, los llamados de cerca de 91 high pitch, es como un llamado estereotípico, los más comunes en estos primates, y el WA, ¿no?, que es otro que no les he presentado. Se miden todas las características acústicas, ¿no?, como por ejemplo, sobre la primera sílaba, la del medio y la última, la duración de la sílaba, número de sílabas, espacio intersilábico, la frecuencia máxima, ¿no?, dentro de esas sílabas, o sea, que están dadas en hertz, etcétera, y lo mismo para el otro llamado que es unisilábico, ¿no? Y entonces ya con eso uno puede, bueno, no lo pongo aquí, hicimos análisis de discriminantes estadísticos y ya eso lo podemos pasar después buscando los promedios en cada uno de estos grupos
a filogenias, ¿no? Y entonces nuestra intención era comparar un poco si la reconstrucción genética, ¿no?, de las especies de estos lemures coincidía con la reconstrucción acústica, y tuvimos una coincidencia prácticamente igual, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, teníamos un poco menos de individuos, y aquí yo hice los promedios para poder hacer la filogenia, y coinciden, ¿no? Entonces, bueno, esto fue un hallazgo interesante porque en especies, ¿no?, que son crípticas, sobre todo para biólogos o gente que trabaja con animales, a veces no es necesario, y si no tenemos dinero, pues, y no podemos tomar tejido y luego ir a hacer todos estos estudios, pues la acústica puede ser muy útil para discriminar en especies que morfológicamente son difíciles de distinguir, ¿no? Y esto tiene que ver con que hay un mensaje o hay un contenido en el sonido que nos puede diferenciar de individuos, poblaciones y especies. Bueno, entonces cerramos esta parte. Ahora, ¿qué es esto de la doble articulación del lenguaje? La doble articulación tiene que ver con que un enunciado, ¿no?, se puede descomponer. Y esto, fíjense, a mí me suena mucho, y ya ustedes me dirán, y a lo mejor si hay algún lingüista me va a regañar, cosa que agradezco, porque justamente esta parte de la transdisciplina es algo necesario, ¿no? No siempre se equivoca a la hora de interpretar de un campo a otro, ¿no? Como esto que les decía de inferior o superior, o de neutralidad, ¿no? ¿Qué significa en la biología y cómo se interpreta a veces en la antropología? Entonces yo ahorita estoy retomando cosas de los lingüistas, ¿no? ¿Qué es esto de la articulación del lenguaje? Sin yo ser lingüista, entonces me podrán dar mis golpes. Entonces, bueno, el enunciado se descompone en unidades significativas y puede fragmentarse en otras menores que que pierden significado cuando están aisladas, ¿no? Y entonces yo ahí lo que les puse, esto es una grabación que hice de un dueto, justamente de los lemures, en donde después hicimos análisis de playback para ver qué tanto si cambiábamos. Lo que pasa es que eso ya, como no hice muchas repeticiones, no fue el enfoque de la investigación, sino nada más era un poco como explorar si estos cambios generaban una pérdida de la significatividad. Con significatividad yo me imagino que tienen información, o sea, que tienen contenido, ¿no? Y esto Hockett lo denominaba como dualidad de patrón y lo considera uno de los universales lingüísticos, ¿no? Y entonces, bueno, yo me atreví a decir, bueno, a lo mejor podemos hacer una especie de analogía o homología, no, yo creo que analogía, entre, bueno, qué sería dentro de la vocalización animal considerado una sílaba o fonema, ¿no? Un llamado, por ejemplo, que sería como todo este conjunto, sería palabra o monema, y todo esto que es la secuencia del llamado, o sea, que es la introducción con las vocalizaciones intercaladas de machos y hembras, sería un enunciado, pero claro, este es un enunciado a dúo, ¿no? No es de un solo individuo. Y quien sí hizo un estudio, que es esta parte que les decía de la combinación fonatoria, fonatoria, fue Suberbule y Oatra y Lemazón. Ellos trabajaron con esta especie de monos Campbell, ¿no? Que, bueno, parece un mandril, ¿no? Bueno, es que tienen mucho colorido en la cara. Y lo que lo que él habla es que justamente de un número finito de elementos se construye un número finito de expresiones. Y esto es la recursividad, ¿no? Justamente por eso les digo, no hay conceptos que si yo, así como lo entiendo, digo, bueno, pues eso más o menos ocurre también en las secuencias de primates, y ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Y bueno, estos datos que presenta Oatra, Lemazón y Suberbule lo que demuestran es que la evolución acústica compleja ya existía previo a esta idea de la intencionalidad. ¿Se acuerdan que esto era también dentro del el sentido del lenguaje amplio, ¿no? La intencionalidad estaba ahí, eso está en animales. Y entonces lo que dice es que esta complejidad de concatenar vocalizaciones debió de haber sido previa a la emergencia en la intencionalidad. Y ojo, aquí lo dice en los homínidos, ¿no? O sea, justamente que comienza desde los primates antes de la emergencia de los homínidos, ¿no? Entonces, bueno, y esto es lo que presentan en el artículo, ¿sí? Es decir,
aquí lo que estamos viendo es la composición de una secuencia en colorcitos. Esto que les mostraba yo aquí como de los llamados, ¿no? Estos llamados así, hagan de cuenta que yo les pongo color y número a los que considero distintos, ¿no? Y entonces el B, el K, el H, etcétera, y entonces lo que hicieron ellos fue registrar estos llamados y registrar el contexto, es decir, la referencia, ¿no? La referencialidad. Y entonces, por ejemplo, en situaciones sin predadores, con leopardos y con águilas, ¿no? Fíjense, vuelven a retomar un poco esto de las llamadas de alarma que hizo Chen Seyfarth, ¿no? Y entonces se dan cuenta que cuando, por ejemplo, aparece Real Model Calls y Alarm, ¿no? Y entonces aquí lo que estamos viendo es que hay ciertos llamados, ¿no? No nada más ciertos llamados, sino cierta combinación de llamados, como podemos ver aquí en el renglón 5, que están prácticamente asociados con mayor, digamos, correlación a la presencia de un leopardo. Pero luego si le cambiamos y le ponemos otro llamado azulito, por decirle de alguna forma, ¿no? O sea, acústicamente lo podemos diferenciar y agrupar, resulta que está más asociado cuando se producen estos tres, el verde, el azul y el rosa, a llamados de alarma cuando hay un águila, ¿no? O cuando se producen todos estos juntos, ¿no? Y entonces dice uno, bueno, pero pues eso se ve como muy aleatorio, ¿no? Porque pues están prácticamente todas las composiciones de secuencia que ya se conocen, y entonces a lo mejor es pura coincidencia. Entonces, estos autores lo que hacen, además de ver que hay una correlación de esas secuencias, o sea, de la presencia de esas secuencias, buscan el orden, ¿no? Y entonces hacen como distintas combinaciones. A mí me pareció esto muy interesante, es algo que en algún momento me gustaría hacer. Y dicen, bueno, vamos a utilizar la secuencia original, que es A, B y C, ¿no? Por decirlo, pero aquí vamos a invertirla, pero no invertir a C, D y A, ¿no? Como lo vemos aquí en la gráfica C, sino vamos como a voltearlos, ¿no? O sea, cada unidad A, B y C, la volteamos y la dejamos en el orden inverso. Y entonces fueron haciendo distintas, digamos, sí, revirtiendo el sonido de formas distintas, y lo que se daban cuenta es que perdían completamente efectos sobre los individuos que lo escuchaban, es decir, las respuestas eran débiles, ¿no? Y esto, bueno, muestra que sí existe, que tiene que haber un orden, o sea, no solamente es las sílabas aleatoriamente, sino un orden de la concatenación de esas sílabas, ¿no? Y bueno, pues estos dos aspectos dentro del lenguaje son cosas que todavía están en debate, ¿no? Se los voy poniendo un poco como para que ustedes identifiquen áreas, ¿no? Donde se podría investigar, y que además también ya posiblemente haya hallazgos, ¿no? Ahora, pasando al casi ya último tema, que es un poco hacer empezamos un poco tarde, ¿verdad? Son las 11:30, bueno, digo 11:13. Entonces, dentro de las teorías del origen del lenguaje, bueno, ya habíamos visto, están todas estas que tienen más que ver con mitos fundacionales, etcétera. El científico, que es el que nos interesa, y dentro de estas se han expuesto diversas ideas, ¿no? Bueno, además ustedes deben de saber que la discusión sobre el origen del lenguaje estuvo vetado durante casi un siglo en Francia, ¿no? y en Europa en general, y se retoma, ¿no? Después del siglo XVIII, me parece. Y entonces, bueno, ahora hay, digamos que, pues muchísimas teorías que se han probado experimentalmente, otras teóricamente, etcétera. Entonces, bueno, una de las que a mí me ha llamado la atención, les voy a mencionar como 4 nada más, esta de la teoría del origen emocional del lenguaje, ¿no? Y entonces en 1770, justamente Herder habla de la naturaleza que gobierna la forma lingüística, pues son justamente las emociones, ¿no? Y entonces desde ahí él saca esta palabra que ahora está muy de moda, bueno, muy de moda en términos de las investigaciones, que argumenta que el ser humano no se puede dividir, ¿no? En razón y pensamiento, y que requiere hacer su historia, perdón, que para hacer su historia requiere de esa empatía, ¿no? Y la empatía no nada más tiene que ver con los aspectos emocionales, ¿no? Tiene que ver con los aspectos
cognitivos, ¿no? Y la emoción, ya se sabe en la actualidad, realmente es racional, ¿no? O sea, utiliza mecanismos racionales, ¿no? Entonces, bueno, hacer su historia requiere de esta palabrita que en alemán es Einfühlung, que es empatía, ¿no? Y entonces hay estudios y, por ejemplo, la cuestión de la imitación de la risa o del contagio emocional, ¿no? Han surgido a través de esta teoría. Y entonces, ¿qué nos dice el contagio emocional? Por ejemplo, la risa, ¿no? La risa se ha visto que en los humanos puede ser de dos tipos y se comprobó en este estudio que hizo la doctora Dávila Ross que en chimpancés también existe esta empatía, ¿no? Y este contagio. Y entonces el contagio emocional tiene que ver con respuestas involuntarias y si las podemos medir vamos a ver que, o por lo menos en este estudio de Dimber y Tumber, son mucho más rápidas de un segundo. En cambio, las respuestas voluntarias, o sea, esas son las que de repente uno escucha que alguien se está riendo y no podemos parar de reírnos y ni siquiera sabemos de qué es de lo que se está riendo, ¿no? La persona. Y en cambio, las respuestas voluntarias están socialmente mediadas. Y entonces, si yo hago un chiste, pero claro, como ahora no oigo a nadie, me siento un poco hablando, digo, sí veo, ¿no? Que están ahí en el foro, pero los ven chiquito. Dicen, no, bueno, pues me voy a reír del chiste, o con le digo a mis alumnos, ¿no? De la profesora no va a ser que me reprueben, ¿no? Y entonces son más lentas, ¿no? Y se ríen, pero no es esa risa de contagio. Digo, sí las llega a ver, ¿no? Obviamente, no, que soy tan... pero las de tipo voluntario, pues están reguladas socialmente, ¿no? Y entonces estas, las primeras, parecen ser mucho más rudimentarias y aparecieron obviamente más temprano y existen en primates en donde se puede medir esta cuestión de la risa, sobre todo se han hecho estudios en simios, en otros primates es más difícil, es algo que además es muy práctico, bueno, a veces, ¿verdad? Si no le comen a uno la mano, porque les hacen cosquillas, ¿no? O sea, no es tan sencillo encontrar la risa en los primates, entonces muchas veces cuando están en cautiverio, los cuidadores le ayudaban a esta colega investigadora y les hacían cosquillitas a los orangutanes y a los chimpancés y a los gorilas y podían grabarse estas risas, ¿no? Y luego, bueno, ya esta cuestión para ver la parte emotiva o voluntaria, sí tenían que ser observaciones mucho más largas, pero primero se tenía que definir cómo es o cuál es el sonido de la risa en un primate, ¿no? Y ustedes seguramente piensan que cuando enseñan los dientes están riendo, y no, ahí es cuando están agresivos. De hecho, la risa en los primates se está tapando un poco, haciendo esto, para reírse, es curioso, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay una emoción basada en la imitación, en el contagio emocional, y en cambio, en las respuestas voluntarias, pues son contexto específicas y reguladas socialmente, ¿no? Entonces, bueno, la parte emocional, digamos que no es muy clara en términos de cómo aparece el lenguaje, ¿no? Simplemente dicen, bueno, tiene que estar junto. Y yo creo que la que vamos a ver al final, que tiene que ver más con la música, el origen musical o incluso sexual del lenguaje, pues quizás conviene a completar esta teoría emocional, ¿no? Que tiene que ver con la empatía, que tiene que ver quizás con estas que tenemos aquí, que son las neuronas espejo, ¿no? Y las neuronas espejo han estado más asociadas a esta teoría, que es el origen cognitivo, ¿no? Por eso les digo, lo que pasa es que muchas de las teorías dividen, ¿no? Y una discusión que teníamos, creo que también con Diana y otras antropólogas en el instituto, es esta cuestión de que si era vocal o que si era gestual, porque las neuronas espejo apoyaban más la teoría de la comunicación gestual. ¿Qué es esto de las neuronas espejo? Pues justo tiene que ver con, además de con la capacidad de señalar, imitar y dirigir la vista con intención comunicativa, con este concepto que hemos manejado de la empatía, ¿no? Y esto de las neuronas espejo lo descubren, ya tiene puse aquí 2010, pero hay otra publicación de Corvallis desde el 2003, no Corvallis, no, otro investigador, y bueno, las vinculan también al lenguaje, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, estas se activan, ¿no? Y esto seguramente ustedes, algunos han hecho experimentos con niños, ¿no? Y este es un experimento clásico
en donde se dan cuenta que tanto bebés como primates recién nacidos tienen esta capacidad de imitar cuando uno saca la lengua. Entonces ellos aprenden también a sacar la lengua. Entonces ahí estamos viendo en el caso de un macaco pequeñito, ¿no? De meses, me parece, no, de semanas, ¿no? Y entonces lo que se ha estudiado, y ahí Diana tiene bastante experiencia con resonancia magnética, es que en los primates el sistema de neuronas espejo no se activa, por ejemplo, con las vocalizaciones, ¿no? Y fue la incorporación de las vocalizaciones en el sistema espejo lo que da lugar quizás a la lateralización. Eso se ha propuesto, pero seguramente ustedes a lo mejor tienen otra información que se podría discutir, ¿no? Y entonces, ¿pero qué es esto de por qué se activa, por qué no se activa con vocalizaciones en primates? ¿Se llega a activar con la imitación o qué es lo que pasa, ¿no? Y entonces tenemos aquí que el sistema espejo parietal en humanos, ¿sí? Está ubicado, aquí lo que estamos viendo son las distintas áreas motoras, ¿no? Y ustedes seguramente las conocen muy bien. Hay estas dos regiones, la 45 y la 44, y la F5, ¿sí? Está en primates, digamos, o que sería el equivalente de la 44 en humanos, y se activa por funciones motoras, ¿no? No lingüísticas. De ahí quizás esta idea de justamente el origen gestual y no vocal, ¿no? Porque justamente lo vocal solamente se incorpora en el sistema espejo ya en los humanos, y en los primates el sistema espejo no se activa, ¿no? Es hasta que se incorpora en humanos, y la propuesta es que esto fue lo que dio origen a la lateralización. Entonces, bueno, pasamos ahora sí, perdón, el 45 es el que sí se activa por el lenguaje, ¿no? Esta zona de aquí, el 45. Y bueno, obviamente estas son las zonas de Broca, esta es la zona de Wernicke, ¿no? Todavía, bueno, seguramente hay mucha más información al respecto. La otra teoría muy conocida es de Dunbar, un antropólogo de la Universidad de Liverpool. Él hizo un estudio utilizando cráneos y haciendo índices, ¿no? Como muy con cosas estadísticas, para poder calcular cuándo pudo haber surgido el lenguaje. Pero algo que él, digamos, apoya es que el lenguaje realmente surge, ¿no? Cuando empezamos a cooperar, ¿no? Entonces decimos, bueno, pero pues la cooperación, pero una cooperación quizás más compleja, ¿no? ¿Y por qué? Porque hay tres factores, que es los que están viendo ustedes a la derecha. El tamaño del grupo social está relacionado, o hay una cierta relación con el tamaño del neocórtex. En antropología esto del cerebro, ¿no? Sobre todo en el estudio de homininos o homínidos, siempre se había pensado, ¿no? En la evolución, que entre más llegábamos a Homo sapiens, ¿no? Desde Australopithecus, el tamaño, y claro, en los cráneos uno puede ver, por ejemplo, el cráneo de un gorila es gigante, ¿no? El cráneo de un Australopithecus también, y de repente tenemos ahí Homo florensis, ¿no? Que está haciéndose más pequeñito, y había como una idea de que la tendencia en el tamaño del cerebro iba aumentando. Ahora lo que sabemos es que el tamaño del cerebro pues, no tiene nada que ver con las demandas cognitivas, sino esto que nos menciona Dunbar, que es el neocórtex, es decir, todas estas circunvoluciones, y puede ser un cerebro muy pequeñito, pero muy circunvolucionado, ¿no? Entonces, bueno, las teorías de la cooperación lo que nos plantean es que hay, digamos, una confrontación entre factores ecológicos, el tamaño del grupo social y el tamaño de este neocórtex cerebral, ¿no? Y entonces lo que proponía es que, perdón, pudieron haber sido que por un cambio, por ejemplo, en la dieta, aumenta el tamaño del neocórtex, y entonces eso genera o le da capacidad a los primates de poder establecer tamaños de grupo social mayores, ¿no? ¿Por qué? Porque la idea detrás de esto es que nosotros, bueno, y esto se rompe ahora con las redes sociales, tenemos la capacidad de un cierto número, un cierto grupo de personas que pueden ser conocidas, de las que podemos saber, digo, esto se rompe y no se rompe, ¿no? Porque esto estamos hablando en términos de la supervivencia en la intemperie, ¿no? Entonces, para que sea ventajoso, tenemos que poder recordar quiénes son nuestros aliados y quiénes son nuestros aliados. Y esto solo nos lo permitió
cuándo tuvimos esa capacidad, porque el tamaño del neocórtex se desarrolló, quizás por otros factores como el cambio de dieta, etcétera, ¿no? Y eso a su vez, el hecho de que aumentara el tamaño del grupo, y por ahí Dunbar da un número que es 150, ¿no? Es más o menos en donde ya, digamos, surge el lenguaje, 150 individuos. Eso generó ese aumento del tamaño del grupo, que también los factores ecológicos, ¿no? O tiene un efecto, digamos, sobre otros factores ecológicos, como es la búsqueda de pareja y la búsqueda de alimento, ¿no? ¿Por qué? Porque al ser un tamaño de grupo más grande, pues hay más competencia por ambas cosas, ¿no? Bueno, también puede ser que haya más opciones, ¿no? Ahora, el sentido reverso sería más bien que los factores ecológicos, digamos, que fueron justamente los que hicieron que aumentara el tamaño del grupo social. ¿A qué me refiero con esto? La depredación, ¿no? O sea, en el sentido inverso se vuelven desventajas porque aumenta la competencia por pareja y por alimentos. Pero a su vez el hecho de aumentar el tamaño del grupo tuvo que ver con que hubo presiones selectivas de depredadores, y entonces si estamos en tamaños de grupo muy pequeñitos, por pura probabilidad es más fácil que nos coman o nos ataquen. Pero estos tamaños de grupo mayores de alguna forma amortiguan, ¿no? La depredación. Y entonces más bien aquí lo ve a la inversa. Los factores ecológicos pudieron haber hecho que los tamaños de grupos en los primates aumentaran, y fíjense, aquí la explicación es reversa, ¿no? Al tener un tamaño de grupo mayor y ¿no? tener que saber quiénes son o no mis aliados, esto es lo que genera un aumento en el tamaño del neocórtex, ¿no? Y entonces tenemos que hay un problema cognitivo, ¿no? Es decir, quiénes son mis aliados y quiénes no, y es decir, costos de tener tamaños de grupo grande, y un problema ecológico por costos de tener cerebros más grandes, ¿no? Además de toda la cuestión metabólica. Y esta es la gráfica que nos presenta Dunbar, que les digo que hace, o sea, son muchas más gráficas, solamente tomé en donde él hace un estimado, ¿no? Aquí están millones de años, ¿no? Y entonces vemos todas las especies Australopithecus, habilis, erectus, ¿no? Vamos llegando Neandertal y hombres modernos humanos. Y entonces lo que él plantea aquí, y estos datos, algunos obviamente, creo que hay primates, no, aquí no están los primates, bueno, pero de humanos modernos, o sea, hace un cálculo utilizando modelos de primates de cuánto tiempo podían, digamos, invertir en acicalamiento. El acicalamiento es una característica muy importante en los primates que les permite afianzar las relaciones, etcétera, porque además también genera endorfinas, etcétera. ¿No? Es el clásico piojito que nos hacen y entonces nos quedamos dormidos, pues más o menos ese es el acicalamiento. Y entonces aquí lo que estamos viendo que conforme fue aumentando el tiempo necesario para acicalar, y llegó un punto en donde ya no era posible porque los grupos llegaron a ser tan grandes, y él, por eso les digo, hace un cálculo de cuando se llegó por ahí de 150, que entonces surge, o sea, y el acicalamiento como permite la cohesión grupal, el hecho de que aumentaran los grupos, lo que propone Dunbar es que es, digamos, la presión selectiva para que surja el lenguaje, y entonces el lenguaje venga a ocupar el lugar vacío que deja esa incapacidad de poder acicalar grupos tan grandes, ¿no? Y entonces extrapola, ¿no? El tiempo de acicalamiento, aquí lo tenemos, para saber en qué momento pudo haber aparecido el lenguaje, ¿no? Y entonces, ya no me acuerdo, creo que lo pone algo así como 500,000 años, ¿no? Y esto es interesante porque justamente con los estudios en genética están hablando más o menos de eso, de 500,000 de años, ¿no? Hace 500,000 años, o sea, en el Neandertal pudo haber sido que surge el lenguaje, ¿no? Y bueno, esta otra teoría, que justamente es lo que les decía, por aquí está, ¿no? Krauster et al. Calibra con un fósil neandertal y calcula que fue hace más o menos 400,000 años, ¿no? Pero bueno, se cuestionan si no habría sido una contaminación que hayan tenido del fósil, pero Svante Pavo, que es un antropólogo que al principio se negaba que había existido híbridos, ¿no? Bueno, acuérdense que esta cuestión de los híbridos
siempre ha sido, ¿no?, un debate, que bueno, en antropología también se llama mestizaje, pero eso lleva la connotación de colonialismo, ¿no? Y entonces aquí más bien es como intercambios ancestrales que hubo entre neandertales y homo sapiens, ¿no? Pero bueno, aquí realmente el neandertal ya podríamos hablar que tenía este Fox Pitu, ¿no? Que es un ojo, ¿no? Sabemos que el lenguaje no está determinado por la aparición de un gen, ¿no? Sabemos que son varios genes y que además este gen en particular no solamente tiene la función en el lenguaje y lo descubren por una fascia, que existe en una familia donde se da una mutación en este gen, que es como en medicina se descubren muchas cosas a partir de justo del mal funcionamiento, entonces sabemos cómo funcionan las cosas. Lo mismo pasa aquí en genética médica, digamos, ¿no? Este gen muta y entonces se da una fascia, pero hemos visto que estos genes, no sé si, no, ya no. Les iba a poner, hay un árbol filogenético donde se presentan las mutaciones de este gen en particular en todos los homínidos, bueno, empezando desde ratones y primates, pero bueno, todavía hay mucha investigación, realmente no sabemos, hay más de un gen, este fue, digamos, el más popular, el FOXP2, que se relacionaba con la aparición del lenguaje, ¿no? Y descubierto en el Max Planck Institute por Svante Pavo. Finalmente, ahora sí llegamos a esta última, que es la que a mí más me gusta y la que se relaciona con el tema de los duetos. Entonces, ahorita terminamos esto y me dicen si quieren hacer una pausa o si ya llegamos hasta aquí y en otra ocasión les platico lo demás, porque no sé si tengan como algún margen de tiempo, ¿no? Entonces, bueno, el origen musical del lenguaje es algo que planteó también Darwin desde un inicio, ¿no? Además de esta cuestión de la imitación de los sonidos naturales, ¿no? Que es lo que propone como el origen para el lenguaje humano. La selección aquí también dice, pudo haber dado lugar a un tipo de comunicación en donde un sexo produce señales así como cantos para atraer al otro sexo, ¿no? Y entonces dice que el lenguaje humano se pudo haber originado de ese tipo de señalización o despliegue sexual. Y ahí lo cito, ¿no? En itálicas. Y algo muy interesante es que hay una relación, por ejemplo, entre el tamaño cerebral y el tipo de sistema reproductivo. O sea, acuérdense, hay monogamia, poligamia, poliginándria, etcétera. Creo que por ahí hay alguna diapositiva de eso. Y hay un ejemplo paradigmático de la selección sexual y el cerebro de chorlito. No sé si ustedes sepan, bueno, o que de repente sus abuelitas o les dijeran cerebro de chorlito, era muy violento eso, pero uno decía, ay, qué bonito, ¿no? De chorlito, es porque pues, son pequeñitos, pero los chorlitos justamente son especies que son poliándricas y pareciera que que en especies monógamas, y me parece que sí está en la gráfica aquí, sí, ¿no? Hubo un estudio que hizo Schultz y Dunbar, también está aquí en este artículo, en donde no nada más en primates antropoideos, sino también en carnívoros, en artrodáctilos, en aves y en murciélagos, encuentran una tendencia a que en especies que son monógamas, el tamaño del cerebro aumenta, ¿no? Entonces estamos volviendo un poco, ¿no?, a la parte esta de Dunbar, ¿no? Justamente esta idea sobre la selección sexual. Y entonces dice, bueno, ¿y por qué, no? ¿Por qué será que y bueno, ahí ya se los puse, los que son monógamos, fíjense, en cambio los que son de sistemas multimacho, multihembra o solitarios tienden a tener índices, ¿no? Este no es el tamaño como tal, son índices relativos del tamaño del cerebro por debajo, ¿no? Salvo, y esto es algo interesante, justo en el caso de los primates, ¿no? Si se dan cuenta aquí, en los primates hay un sistema de multimachos en donde no se cumple esa regla. O sea, y eso es lo bonito, ¿no? Cuando justo nuestra regla no se cumple, aquí está pasando otra cosa, ¿no? Pero en todos los demás grupos de animales vemos que o sea, esa es la idea detrás de esto, ¿no? Al ser la monogamia costosa cognitivamente, ¿no?
Entonces pudiera ser que eso también ha generado, o viceversa, ¿no? A lo mejor el hecho de tener cerebros más grandes nos hace ser monógamos, ¿no? Pero bueno, esas son hipótesis que se pueden y que se están todavía probando, ¿no? Y entonces, esto de la música, lo que plantea Darwin es que era como un fósil, ¿no? Una primera adaptación y que pudo haber surgido desde Homo erectus, ¿no? Como un sistema, y ahora eso se ha retomado y hay unos estudios muy bonitos sobre prosodia, que ya desde los 90 se había mencionado esta zona en el cerebro donde se genera la prosodia, y que comparte justamente el mismo espacio en donde se procesa toda la información musical. Y entonces, bueno, Darwin lo propone, que puede, y además, bueno, los primates, como decía Darwin, inferiores, como macacos, etcétera, también producen, percusionan, incluso los monos aulladores que hay aquí en México, generan sonidos modulando la voz y también con los troncos de los árboles pueden hacer ciertos sonidos y no nada más es por, bueno, seguramente sí es por gusto, pero se ha visto que tienen funciones en términos de las jerarquías y de dominancia social, ¿no? Las aves, pues ya sabemos que también pueden aprender muchísimos cantos. Ahí está Ave Lírica, que si ustedes tienen oportunidad en la BBC sale un documental y prácticamente pueden imitar todos los sonidos que escuchen de un celular, de una motosierra, de un claxon, casi prácticamente a la perfección. En las aves se descubrió algo muy interesante que en mamíferos no se sabe, bueno, más bien no se encuentra. Lo que sí se sabe, antes se decía que no había regeneración neuronal, ahora sabemos que sí existe esa, ¿no? Que ya una vez que se morían las neuronas ya no había más, pero este descubrimiento fue gracias a que en las aves encontraron en el me parece que fue Rockefeller, un investigador mexicano que trabaja allá, que las aves cambian totalmente esa parte del cerebro, o sea, todas las neuronas se modifican y se reconectan cuando van a reproducirse porque hay un cambio completo del repertorio musical, digamos, que tienen, ¿no? Y entonces, fíjense, ¿no? O sea, lo importante de los sonidos para la reproducción, que incluso a nivel del cerebro de las aves, sobre todo canoras, ¿no? Hay como, sí, un recambio neuronal, ¿no? O sea, mueren las neuronas que tienen y vuelven a regenerarse nuevas neuronas y se regenera a su vez todo el repertorio vocal, ¿no? Entonces pareciera que la selección sexual pues sí ha jugado también un papel importante en la aparición del lenguaje, ¿no? Y no les puse aquí, chin, se me olvidó el artículo donde proponen justamente lo de la prosodia, ¿no? Y llega un punto donde se divide, ¿no? El aprendizaje vocal de las fórmulas entonacionales y ya finalmente, ¿no? Hay una división entre lo que va a ser el habla o el lenguaje hablado y la música. Sin embargo, pues siguen manteniendo una relación. Entonces, bueno, ¿por qué? Con toda esta información que les doy, ¿no? O sea, de si el origen musical, el origen sexual, aquí con los lemures, que como ya les había platicado, estos no son lemures, estos son gibones, de hecho ahorita los lemures eran donde veían ustedes el mapa de Madagascar, estos gibones también son monógamos, entonces ha sido interesante indagar un poco en si la monogamia tiene alguna, digamos, relación con la aparición de los duetos, y los duetos a su vez, ¿no? Son como precursores en algún momento de la aparición del lenguaje. ¿Cómo vamos, Diana? Qué bueno que... ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Qué bueno que preguntas, porque me gustaría que dejáramos la presentación aquí, les pasáramos la palabra a los, Sí, perfecto. compañeros y las compañeras, porque tenemos un foro de investigación a las 12. Ah, ok, sí, yo fue lo que pensé, digo, entre que empezamos tarde y yo ya me colgué, entonces sí, quería yo. Bueno, pues Entonces, aprovecho para ajá, comprometerte para que vengas acá a conocer el 5 y nos expliques el resto de tu ok, investigación y lo que están haciendo en Guinea Ecuatorial. exacto, ¿no? Y entonces ya les platico más, porque entonces ya ahora sí voy a poder hablar de estos gorilas y chimpancés en libertad. Bueno, Ujú. pues, ¿alguno de ustedes tiene
¿Una pregunta? ¿Algún comentario? Estuvo un poco atropellada la sesión. En ¿no? Facebook hay un comentario. En Facebook hay un comentario, lo voy a leer. Ana Yansin Sagrario Mendoza Castro, y dice que uno de los cuestionamientos más importantes hacia el nativismo lingüístico de Chomsky y de Pinker se dirigió a la AGU en una reseña del libro de Language Instinct del psicólogo Michael Tomasello en 1995, y afirmó que las lenguas son artefactos culturales muy diferentes entre sí, pues los idiomas cambian de manera importante a medida que las necesidades comunicativas de sus hablantes evolucionan con el tiempo, y dice que es una excelente ponencia. Gracias, no sé si lo escuchaste, Lupita. Sí, escuché, no, y sí, o sea, la cita está muy bien, pero no sé si había una pregunta, o sea, es lo que plantean Tomasello, ajá. Es más un comentario. Hubo una, es un comentario, ¿verdad? Sí, efectivamente, ¿no? O sea, para unos grupos, ¿no? Es como las lenguas, obviamente en humanos, pues tienen que ver más con estas cuestiones culturales, ¿no? Y adaptativas, y sí, efectivamente van divergiendo y van habiendo más diversidad de lenguas, vinculado a las necesidades de comunicación cultural, pero a la adaptación del medio y también incluso podría decir yo a las adaptaciones dietéticas, ¿no? Que pueden estar teniendo efectos. En los primates, nada más para completar este comentario que hacen bastante atinado, ¿no? Para aterrizar en esta cuestión, efectivamente en aves, en primates, también podemos hablar de dialectos y curiosamente están, digamos, distribuidos geográficamente, ¿no? O sea, de una misma especie, ¿no? Que bueno, en el humano pues somos una misma especie, ¿no? Y están todas estas variantes. Lo mismo ocurre en aves, ¿no? Y se ha visto que es justamente como una adaptación, no nada más al ambiente, sino también cultural. Y con cultura me refiero a el uso, aunque sea primitivo, ¿no? De algunos instrumentos. Entonces, bueno, pues sí hay variantes, ¿no? También estas variantes, no sé si llamarle dialectales o lingüísticas, en primates y en aves. Sí, y me permitiría agregar a este comentario, pues, la discusión que en un artículo Robert Boyd hace sobre el nicho cognitivo y el nicho cognitivo que propone Pinker y el nicho cultural que propone, pues, la antropología biológica. Y bueno, cómo esto lo podemos entrelazar con el origen del lenguaje y además, pues, lo que nos está diciendo ahora la arqueología cognitiva, ¿no? En cuanto a la memoria de trabajo y la memoria visoespacial. Exacto. Sí, eso de los nichos es algo que tenemos que hacer un seminario. El nicho. Te veo en Porque sí hay como... el más. Ok, sí. Sí, porque se habla... Perdón. Hay que hacer un simposio. Sí, de cuestiones de la construcción de nicho cognitivo, porque sí, así como esta explicación que les daba yo de si la neutralidad o la cuestión, por ejemplo, el simple, y bueno, no sé si ahí hay antropólogos o hay biólogos también, biólogos sí, ¿no? Biólogos sí, bueno, creo que ya se, Ya se biólogos, retiraron, biólogos, psicólogos, diseñadores, diseñadores, pero ajá. músicos, Ah, qué bonito. güero también. Sí, la parte ahí hay un trabajo bien interesante con la parte musical, ¿no? Y del lenguaje, que hay ahorita bastante investigación. Bueno, no bastante, ¿no? O sea, empieza a haber investigación, pero hace falta más gente que le entre también a esa parte de música y lenguaje. Pero bueno, volviendo a esto del nicho, sí, la verdad es que podríamos ver, porque hay distintas concepciones. Les decía, lo de la selección del más fuerte es algo que mucha gente se le queda como justamente, y creo que ya cada vez menos, ya estas generaciones ya vienen más preparadas, pero la idea de que es como el fuerte, ¿no? Porque además así lo dice Darwin,
pero sin entender que fuerte tiene que ver con adecuación biológica, y adecuación biológica simplemente tiene que ver con reproducirse y sobrevivir, ¿no? Y entonces a veces en la antropología social se retoma esto, ¿no? Se llevan estos conceptos de la biología y se toman de una forma distinta, ¿no? Y justifican incluso cosas que ni se tendrían que justificar desde la biología. Pero la construcción de nicho es algo que Boyle lo plantea de forma muy interesante. Yo ya tiene un tiempo que me leí su artículo y ahorita ni me acuerdo, hace una cuestión como de, menciona algo de secuencial, ¿cómo era el nicho? Secuencial cognitivo, ahorita no me acuerdo bien su concepto, pero que sí difiere de este nicho biológico, ¿no? Entonces tendríamos que aclarar, bueno, ¿qué es el nicho en términos biológicos? Porque las especies son las que construyen su nicho. O sea, el nicho no es algo que ya está, ¿no? Y entonces yo creo que por eso a Boyle le gusta este término del nicho de las especies, cuando se enteran que justamente no es como las características físicas de un sitio, sino son esas características que el propio ser que vive ahí, o sea, que el ave, el primate, el gusano, lo que sea, las va modificando y crea de alguna forma nuevos nichos, ¿no? Y entonces yo creo que esto va a ser interesante también para abordar cuestiones de el lenguaje y su diversidad o sus variantes o incluso su origen, que miren, lo del origen, esta plática que les doy, a mí me gusta porque no llegamos a ningún sitio, ¿no? Y bueno, yo sé que a veces los alumnos quieren llegar a un puerto seguro, sino que justamente abre, ¿no? Como preguntas que todavía no han sido resueltas. O sea, es el pretexto, ¿no? Plantearnos esta cuestión del origen para investigar dentro de las distintas líneas que se están dando y entender esta cuestión del lenguaje y sí, a lo mejor en algún momento su origen, ¿no? Preguntas, dudas. Si de plano no se entendieron algunas cosas, me lo pueden decir, que a mí eso me sirve. De esto no teníamos idea de qué era, o no nos quedó claro. No, no parece que no. ¿No? Ok. Bueno, muchísimas gracias por todo no, ¿de qué? Espero podernos ver muy pronto por acá. Sí, Y claro. retomar algunas cosas que estaba revisando que quedaron pendientes. Ajá, sí, estaría súper bien. Y ya cuando yo regreso o sea, me voy ahora en mayo, regreso, solamente estoy junio y me vuelvo a ir, pero yo calculo que ya para septiembre, octubre, podría ser ya como con los datos de este nuevo proyecto de interacciones entre humanos y no, primates humanos y no humanos, y pues lo podemos ver ahí hacer una presentación. Le digo a Alejandro, al doctor Terrazas también, igual hacemos pack 2 en 1. Pues me parece muy bien. ¿No? Perfecto. Bueno, un gusto, Diana, un gusto a todos. Ya ahora sí los veo algunos que están ahí. Hola. Pues te mandamos un fuerte abrazo, muchas gracias. No, ¿de qué? El 5 es tu casa. Gracias. Espero que nos veamos pronto. Perfecto. Vale. Gracias también. Un abrazo. Veo los aplausos solo. Bueno. Acompañando en redes sociales, gracias por su paciencia, gracias a los que se quedaron hasta el final. Bueno, pues el calendario del seminario está en la página. La próxima charla que tendremos es sobre chamanismo con la doctora Antonella Faghetti de la maestría de antropología de la UAP, que también pues es una de las líneas de investigación de chile mole, de guacamole del seminario y del laboratorio. Pues muchas gracias. Gracias. Gracias, bonita tarde. Hasta luego. Gracias.